respecto al capítulo 8, como les dije, vamos a empezar a ver lo que es la toma de decisiones en largo plazo. Vamos a empezar viendo lo que son los proyectos de inversión, cómo se definen, para qué sirven, cuáles son sus etapas, sus formas y modelos, métodos de evaluación, y cuál es el rol del profesional de ciencias económicas en la formulación de estos proyectos de inversión, en su medición y la multiplicidad de aspectos que intervienen en la formulación de estos proyectos. Así como el capítulo 1, el alumno proveniente de la carrera de Contador Público tenía ventaja sobre el de la licenciatura en Administración, porque se veían contenidos un poco más relacionados con contabilidad de costos, que era una materia anterior. Ahora quizás los licenciados en Administración, ellos tengan un poco de ventaja en esta bolilla en términos comparativos, porque ellos ya trabajan desde hace tiempo toda la parte de toma de decisiones dentro de la organización. Así también aquellos que ya cursaron, regularizaron cálculo financiero, esta va a ser una bolilla bastante amigable desde el punto de vista práctico, porque bueno, como terminaremos viendo más adelante, se utilizan muchas herramientas de que ya se vieron en cálculo financiero. Bueno, entonces, como veníamos adelantando, decimos que las decisiones a largo plazo están referidas a la aplicación de recursos en proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión son una propuesta de acción a partir de la utilización e inmovilización de recursos financieros disponibles que permitirá obtener una ganancia en el corto, mediano y largo plazo en un contexto de riesgo de inversión. Esto es una definición relativamente igual en todos los autores. Bien, los proyectos de inversión se tratan sobre esto, una propuesta de acción, un curso de acción que la organización determina y implica la inmovilización de recursos financieros disponibles en el largo plazo. Entonces, ahí radica la principal importancia de planificar, evaluar y llevar a cabo un proceso de análisis previo a esta inmovilización de recursos financieros, porque bueno, tiene la característica de ser muy difícil dar marcha atrás un tipo de proyecto de estas características. ¿Cuál es la utilidad de formular un proyecto de inversión? Como dijimos, suministrar información a la gerencia, realizar una comprensión acabada de la realidad. Como habíamos visto en el capítulo 5, en el cual habíamos iniciado un poquito más atrás de definir lo que era modelo, bueno, aquí es similar, digamos. Nosotros tratamos de comprender la realidad, simplificarla para facilitar el proceso de la toma de decisiones, siempre teniendo como principal objetivo maximizar el valor de los proyectos y de la empresa en su conjunto. Vamos a empezar a ver las diferentes etapas que tiene un proyecto de inversión, y nos vamos a detener específicamente en lo que es la preinversión. Vamos a desarrollar cada una de ellas, desde la idea, la preinversión, la inversión y las operaciones, es decir, desde que surge esta idea que pretende satisfacer una necesidad o brindar solución a un problema, desde los análisis previos hasta la efectiva implementación de las operaciones. Todo proyecto de inversión surge como una idea que pretende satisfacer una necesidad o brindar solución a un problema, lo que nos obliga a nosotros a realizar un diagnóstico de la situación actual en busca de oportunidades, que pueden ser nuevas o mejorar las existentes y potenciar sus utilidades. ¿Cuáles son los proyectos de inversión? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de nuevos cursos de acción, de inversión que tiene la organización, que puede ser desde la compra de una nueva maquinaria, la construcción de una nueva planta fabril,
todo tipo de inmovilización a largo plazo de recursos financieros. La construcción de viviendas, en el caso de una empresa constructora, un sinfín de ejemplos que vamos a empezar a ver a lo largo de la presentación. La etapa de la preinversión es la etapa de mayor importancia, donde el profesional de ciencias económicas interviene en apoyo a la gerencia para la determinación de la conveniencia o no de la elaboración de este proyecto de inversión. ¿Por qué le di más importancia de lo que tenía en la presentación que se realizó el año pasado de esta misma clase y modifiqué un poco las diapositivas? Es para darle importancia a lo que es específicamente el proceso y las etapas previas de la formulación y la evaluación de proyectos de inversión. Este es, si se quiere, una salida laboral concreta que tiene el profesional de ciencias económicas una vez recién recibido. La formulación y evaluación de proyectos de inversión es bastante requerida por las empresas del medio local y de los emprendedores que pretenden que nosotros los ayudemos en la toma de decisiones de la inversión de sus recursos disponibles. Entonces, esta etapa de preinversión podemos incorporar lo que es la formulación propiamente dicha, la preparación y la evaluación de esos proyectos alternativos. Esta etapa incluye o pretende un nivel de estudio que va a ir variando en función a la calidad y la fuente de la información que vamos a ir obteniendo. El análisis de este proyecto de inversión lo vamos a hacer desde capas superficiales, como es el perfil, y vamos a empezar a ahondar un poco más, hilando fino en diferentes detalles en los cuales nos vamos a ir deteniendo, y vamos a pasar del perfil a un análisis de prefactibilidad y de factibilidad. Esta calidad y fuente de la información va a ir variando, vamos a empezar a ver uno por uno. En el perfil decimos que es un estudio preliminar del proyecto, es el primer filtro que tenemos cuando empezamos a analizar en profundidad la idea que genera este mayor análisis que termina en la formulación de un proyecto de inversión. Es importante para la correcta identificación de los proyectos, los objetivos que pretende cumplir, las alternativas de solución a las necesidades planteadas. Decimos que es un análisis estático porque empezamos a hacer un análisis superficial en principio, basándonos en datos históricos de la competencia o del rubro y de la localización geográfica en la que se encuentra nuestra organización. Empezamos utilizando información secundaria, que luego en la etapa de prefactibilidad vamos a empezar a ahondar un poco más. Vamos a empezar a crear o a obtener datos específicos para nuestro proyecto de inversión. Vamos a empezar a utilizar información secundaria en la cual nos vamos a valer de experiencias previas de algún rubro similar. Si bien empieza a ser un poco más específico relacionado con el proyecto, no estamos adentrados en el meollo de la cuestión, en la definición de cuáles son los factores clave. Vamos a empezar a proyectar flujos de caja, vamos a empezar a trabajar sobre un esquema de costo-beneficio del proyecto y identificando en un pequeño análisis si el proyecto que surge de esa idea primaria es viable o no. Nos vamos a valer de estudios técnicos y de mercado para empezar a nutrir un poco más de información a la gerencia para que acercarle más datos y facilitar el proceso de toma de decisión. Ya en la factibilidad vamos a
vamos a identificar cuáles son las variables cruciales a las cuales les vamos a prestar principal atención, vamos a determinar cuáles son los puntos más débiles del proyecto, cuáles son los que representan mayores incertidumbres a futuro y vamos a empezar a construir flujos proyectados de fondos que nos van a ayudar luego de la determinación del método de evaluación a determinar si realizamos la inversión en este proyecto o no. La información es originada puntualmente para este proyecto. Un ejemplo concreto entre la diferencia entre la prefactibilidad y la factibilidad es que cuando estamos en la etapa de prefactibilidad, por ejemplo, para la construcción de un edificio nuevo para la organización, se utilizan el valor del metro cuadrado que da el rubro de la construcción en sus instituciones que la norman. Entonces nos valemos de ese valor de metro cuadrado de construcción según la localización geográfica en la que nos encontremos, pero que en la etapa de factibilidad ya adentramos y determinamos específicamente para nuestro proyecto cuál sería el costo de metro cuadrado, que obviamente varía entre los estándares fijados por los organismos de construcción y los específicamente que nosotros incluimos en nuestro proyecto, que va a depender de la calidad de los materiales y demás. Es decir, en la prefactibilidad hacemos uso de datos conocidos, públicos, de la Cámara Argentina de la Construcción, por ejemplo, y de cuál es el valor del metro cuadrado para la provincia de Catamarca. Y en la factibilidad ya analizamos bien qué proyecto, qué edificio queremos tener, cuántos pisos, qué calidad de revestimiento va a tener, una serie de cuestiones más finas de que van a determinar el número final con una mayor precisión. En el andar, digamos, de determinar la factibilidad o no, decimos que la aprobación de un proyecto de inversión va a requerir como mínimo del estudio de diferentes variables, las más importantes, las cuales condicionan el resultado del proyecto en estudio. Yo acá les identifiqué 3 de las más importantes, es la técnica, la legal y la económica, es decir, hacer un estudio de viabilidad técnica, un estudio de viabilidad legal y un estudio de viabilidad económica para determinar si luego es posible seguir este curso de acción y llegar a la plena implementación del proyecto de inversión. En la viabilidad técnica nos vamos, interdisciplinaria, nosotros vamos a intervenir, pero muchas veces nos vamos a necesitar valer del conocimiento de otras profesiones o de la experiencia, la expertise del gerente de la organización. Y hay una serie de preguntas que nos tenemos que realizar, como es, por ejemplo, si yo cuento con la capacidad suficiente, si la tecnología actual de la organización es la adecuada, si se pueden adquirir los insumos necesarios para este nuevo proyecto, si contamos con la mano de obra especializada que necesitamos para la implementación de este proyecto, si no la tenemos, si tenemos la posibilidad de contratarla, cuáles son las instalaciones que contamos, si es que son suficientes o no, si es correcta la localización geográfica actual de la organización o si tenemos que pensar en mudarla, una serie de cuestiones de índole técnica que tenemos que tener en cuenta previo a la implementación del proyecto de inversión. La viabilidad legal consiste en analizar si la legislación vigente permite la implementación, la instalación y la operación del proyecto. Por un lado, si es lícito, si estamos en condiciones de desarrollarlo, en cuáles son los requisitos técnicos para lograr una habilitación comercial, si se fuere, o cuáles son las cuestiones de normativa que tenemos que tener en cuenta
a la hora de realizar una construcción, de comprar una maquinaria, si necesitamos comprarla en el país, cuáles son los pasos, si se tiene que registrar ese bien de capital o no, si lo tenemos que importar, cuáles son los procesos burocráticos administrativos que hay que realizar, si contamos con todos los requisitos para llevar adelante esta compra, y eso desde el punto de vista de la legislación vigente general del país en el cual nos encontremos. Pero también tenemos muchas veces normativa interna de la organización que tenemos que ver si se alinea o se contrapone con respecto a la ejecución del proyecto. Para congeniar no solo si este proyecto de inversión entra dentro de los objetivos estratégicos de la organización o no, si se cumplen todos los requisitos legales. Después, esta materia específicamente nuestra, el análisis de la viabilidad económica, donde realizamos la determinación de la rentabilidad del proyecto, vamos a tratar de buscar esta relación costo-beneficio, hacer un estudio económico de los aspectos técnicos del proyecto, analizar la rentabilidad de las diferentes alternativas posibles, y también se nos presenta la posibilidad de hacer un análisis de sensibilidad respecto del proyecto, así como lo hacíamos en el modelo costo-volumen-utilidad. Nosotros en este caso nos vamos a concentrar más en el análisis de rentabilidad y los diferentes métodos para la evaluación, pero sí vamos a mencionar cuáles son aquellos métodos de evaluación de sensibilidad que tienen los proyectos de inversión, los que se pueden aplicar. Entonces, la evaluación económica también comprende esto, el análisis de rentabilidad y el análisis de sensibilidad. Si bien vamos a presentar foco nosotros en lo que son los diferentes métodos que vamos a ver, como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recupero y la tasa de rendimiento contable, tienen que saber de que existen métodos para quizás un poco más complejo de lo que veíamos en el modelo costo-volumen-utilidad, pero existen métodos para analizar la sensibilidad de qué pasa si cambian las variables que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de realizar el análisis económico de los diferentes cursos de acción posibles en los proyectos de inversión. Entonces tenemos análisis de sensibilidad unidimensionales, multidimensionales, y el más conocido es el análisis de Carnot. En esto no nos vamos a adentrar en atención, pero sí lo vamos a ir viendo. Una vez que termina nuestro análisis de preinversión, donde empezamos de la capa más superficial, que es determinar el perfil, ir adentrándonos en la prefactibilidad y llegar a la factibilidad. Si bien tenemos preponderante participación en lo que es la viabilidad económica, intervenimos en la formulación prácticamente de todo el proyecto de inversión, siempre valiéndonos muchas veces de conocimiento de otras áreas, de abogados, de administradores de empresas, de la misma visión y la experiencia y la expertise del empresario, y así es donde llegamos a la inversión propiamente dicha, en la cual desarrollamos un cronograma de este tipo de inversión. Tenemos que detallar y determinar la ejecución del financiamiento del proyecto e identificar las posibles necesidades adicionales de capital fuera del momento cero, del momento inicial. La operación, ya estamos hablando de materializar la ejecución del proyecto de inversión. Hay diferentes factores a considerar, como son empezar a comparar en la realidad. Ya estamos
no en una situación previa, sino ya estamos con el proyecto de inversión en marcha. Tenemos que empezar a contrastar la realidad con lo presupuestado y ver si se van dando en la realidad aquellos supuestos que no pudimos determinar de manera real y específica antes de iniciar la implementación del proyecto, y es que por eso que recurrimos a la estimación. Una vez que terminamos de ver qué es un proyecto de inversión, su definición, cuál es su utilidad, sus diferentes etapas, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta ahí, si no vamos a seguir un poquito más, ya esto sí, ya adentrándonos en lo que era la estructura anterior de esta clase, ¿sí? Una vez identificados y definidos qué son los proyectos de inversión, que dijimos que es un curso de acción en el cual la organización tiene la intención de realizar una aplicación de fondos, una inmovilización en un determinado plazo, generalmente a largo plazo, que le permitiría acceder a ciertos beneficios en el mediano y largo plazo. Entonces, después de haber definido el proyecto de inversión y haber visto sus etapas, vamos a ver cómo se relacionan entre sí. Hay proyectos que son independientes unos de otros, hay proyectos que son complementarios entre sí, es decir, que se necesitan unos a otros, y proyectos mutuamente excluyentes, es decir, que se hace uno o se hace otro. Son diferentes formas de clasificar. Puesto que los proyectos de inversión generalmente son a largo plazo, son costosos y de alto riesgo, es necesario realizar una cuidadosa evaluación de estas decisiones, especialmente a la luz de las limitaciones financieras. Son colocaciones que son de dificultosa retracción, o sea, una vez que realizamos esa colocación de fondos en un curso de acción determinado, es difícil deshacer esa inversión. Entonces, es por ello que, y a todas luces de que los recursos son escasos, tenemos que tener muy presente todo este tipo de evaluación previa a la hora de determinar si entramos en lo que es específicamente este proyecto de inversión. Seguimos en esta parte teórica del capítulo número 8. Ya vimos en el primer bloque lo que es la definición de proyecto de inversión, cuál es su utilidad, por qué lo utilizamos, cuáles sus diferentes etapas desde la formulación hasta la implementación, cómo surge una idea, cómo hacemos el análisis de prefactibilidad, de inversión, de implantación. Ahora, en este caso, vamos a adentrarnos en cuál sería el proceso de evaluación económica, que por lo general decimos que está dado en estos 4 pasos. Como primera medida, identificar los posibles proyectos de inversión, una vez que ya determinamos que todos son viables, que son factibles de realizar. Bueno, cuáles son los que llegan luego de ese análisis, de empezar, como yo les decía, desde la capa superficial, empezar a analizar y adentrarnos en lo profundo de cada una de las diferentes alternativas, identificar cuáles son las variables intervinientes y demás. Bueno, en ese camino hay una serie de iniciales ideas que se van descartando y se terminan formulando 2 o 3 proyectos en los cuales luego de hacer una evaluación económica nos terminamos quedando con uno, ¿sí? Pero en este caso, bueno, vamos a identificar cuáles son los posibles proyectos de inversión. Para estos, que ya son sólidos desde todo punto de vista, vamos a determinar cuáles son los flujos de efectivos relevantes para cada uno de estos proyectos alternativos. Una vez que creamos esos flujos, que son determinantes a la hora de trabajar en la práctica,
decir, identificamos cuáles son las inversiones iniciales que necesitamos realizar, identificamos cuáles son los desembolsos posteriores a la inversión inicial que requieren. Muchos proyectos, hasta que maduran, necesitan la inyección de capital a lo largo del tiempo. Crucial la determinación de los flujos de efectivos relevantes para cada proyecto alternativo. Una vez que tenemos estos flujos de fondos, vamos a seleccionar un método por el cual vamos a evaluar las diferentes opciones. Generalmente se usa más de uno, se usan métodos de evaluación cuantitativos, que vamos a hacer foco en este caso en 4, pero también se utilizan más de esos métodos cuantitativos y otros métodos que son cualitativos. Vamos a hacer foco en estos principales 4, después es tarea de ustedes investigar qué otros métodos de evaluación de proyectos de inversión existen. Después, por último paso, vamos a evaluar las opciones y seleccionar el proyecto de inversión que se va a financiar. Es decir, arrancamos con 10 ideas. Vimos de que algunas quedaban en el camino porque no eran viables desde el punto de vista legal, otras que no eran viables desde el punto de vista técnico. Empezamos a investigar un poco más, empezamos a formular los proyectos para 2 o 3 alternativas, ahondamos en la determinación de los flujos de fondos, positivos y negativos, es decir, las aplicaciones y los recuperos de fondos, y luego de seleccionar un método de evaluación, determinamos cuál es el que vamos a financiar. Empezamos a ver uno por uno estas etapas del proceso de evaluación económica. Vamos a empezar diciendo de que necesitamos de que estos proyectos de inversión se identifiquen en lo posible con los objetivos organizacionales. Bien, claramente, si bien existen algunos casos en el cual organizaciones se dedican a un rubro y empiezan a experimentar en otros, generalmente hay que determinar si están dentro de los objetivos estratégicos de la organización madre para empezar a evaluar este tipo de cuestiones para ver si lo hacen viable desde el punto de vista de la normativa interna de la organización. Las ideas van a empezar a surgir de consultar múltiples fuentes a fin de generar estas opciones alternativas. Decimos que en principio la mayoría de los proyectos tienen el propósito de incrementar los ingresos o de reducir los costos. Pero existen ciertos casos en los que empresas deben hacer desembolsos de capital que están relacionados con problemas de seguridad o aspectos ambientales y que pueden surgir como resultado de regulaciones gubernamentales. Puede suceder el caso en que compañías establezcan determinados desembolsos porque se ajustan a sus metas de seguridad laboral o de responsabilidad social empresarial. Es decir, hay proyectos de inversión que no se van a poder mensurar, medir, evaluar a través de estos 4 métodos que más adelante los vamos a ver. Un ejemplo que podemos asociar en la provincia de Catamarca son aquellos proyectos de inversión que realizan las empresas mineras para cumplir ciertos estándares de aspectos ambientales que organismos estatales los obligan a cumplir, y algunos aspectos fijados desde la mirada de la responsabilidad social empresarial. Ese tipo de proyectos de inversión relacionados con esa temática tienen métodos específicos que no se van a poder ser mensurados con estos proyectos. Entonces decimos que estos proyectos no son evaluados usualmente mediante los mismos criterios que aquellos proyectos que prometen el aumento de utilidades. Esto, una pequeña cápsula de 3 diapositivas para ya sí adentrarnos en lo que nos interesa a nosotros, que es en cómo se evalúan aquellos proyectos que sí
prometen el aumento de utilidades. ¿Cómo lo podemos mensurar? Vamos a llegar a la determinación de flujos de efectivo relevante para cada proyecto. Ustedes, si no me equivoco, empezaron a tocar el tema de qué información era relevante o no a partir del capítulo 6 con la contadora de marcos. Y generalmente estábamos hablando de que tienen, para que sean información relevante, tienen que tener en principio dos características que los diferencian del resto. Se tiene que tratar de información que difiera entre las diferentes alternativas o cursos de acción y que se den a futuro. Y ahí es donde surgía el concepto de costo hundido, de ese concepto histórico, de costo histórico, perdón, en el cual no influía en la toma de decisiones, si bien ya era algo que estaba dado. Para que lo vayan reflotando, lo vayan recordando a este tipo de conceptos que lo empezamos a ver en el capítulo 6 y que ahora los vamos a empezar a retomar y tiene principal importancia en el desarrollo de los ejercicios prácticos. Es decir, retomando la diapositiva, los flujos netos de efectivo, es decir, determinamos flujos de fondo, positivos o negativos, en diferentes periodos de tiempo y los neteamos, es decir, los vamos compensando hasta que llegamos a, en un único renglón, a diferentes niveles de tiempo, tener lo que es la inversión inicial, el flujo de efectivo neto del periodo 1, del 2, del 3, hasta el periodo N. Estos flujos de fondos de efectivo, para que sean relevantes, tienen que ser flujos futuros de efectivo y que difieren en las diferentes alternativas. Estos son los únicos flujos de efectivos que se deben tener en cuenta en el proceso de decisión. Puesto que los proyectos de inversión por lo general son a largo plazo, resulta apropiado analizar los flujos de entradas y salidas de efectivo durante toda la vida del proyecto y de esa manera determinar el flujo neto del proyecto para un periodo específico. Era lo que yo les adelanté exponiendo la diapositiva anterior. Tenemos el ejercicio típico que ustedes veían en cálculo financiero, en el cual existe una inversión inicial, es decir, un desembolso negativo en el periodo 0 y una serie de determinaciones de flujos de fondo netos, es decir, que en una sola línea ya se tienen en cuenta aquellos flujos de fondo positivos o negativos y en un solo renglón tenemos identificados si el flujo es positivo o negativo para determinado periodo. Esto a través de técnicas de matemática actuarial nos van a permitir después trabajar estos flujos para determinar así la evaluación económica que tenemos de ese proyecto. Evaluación de opciones y selección del proyecto de inversión que se va a financiar. Decimos que la empresa decide la técnica que va a utilizar para medir el valor del proyecto, siempre siendo consciente de que el proyecto sea, consciente de que el proyecto sea consistente con las metas y plan estratégico de la compañía. Y es lo que venimos hablando desde el inicio. Entonces se seleccionará el proyecto que prometa el mayor retorno sobre todos los proyectos bajo análisis. ¿Cómo vamos a hacer la selección de este método? Una vez que la empresa obtiene y mide estos flujos de efectivo netos, recuerden que les advierto, estamos trabajando sobre flujos de efectivo, es decir, de aquellos conceptos financieros y aquí no va a intervenir aquellos conceptos contables. Otra causa de errores en prácticos, principalmente en parciales. Estamos hablando de flujos de fondo, estamos hablando método de lo percibido, cuestiones financieras, flujo de efectivo. Bien, relevantes para cada proyecto alternativo. El próximo paso consiste en buscar un método para medir el valor de cada proyecto. Decimos que, como ya les adelanté, existen una multiplicidad de métodos para evaluar proyectos de inversión alternativos. Nosotros, por una cuestión de tiempo y de dificultad, vamos a analizar solo 4 de ellos.
Los 4 métodos que vamos a empezar a desarrollar, que nos sirven para evaluar proyectos de inversión alternativos, son el valor actual neto o valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recupero y la tasa de retorno contable. Archiconocidos para aquellos que ya cursaron cálculo financiero. Lo que primero hace es identificar en 2 bloques. Por una parte, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, y por otro lado, el periodo de recuperación y la tasa de retorno contable. Nos dice que los 2 primeros métodos incluyen el concepto de valor de dinero en el tiempo porque trabaja con flujos de efectivo descontados. Tal es así de que cuando trabajemos con la BAN y con la TIR vamos a realizar una serie de trabajo algebraico basándonos en matemática actuarial. Vamos a empezar a descontar aquellos flujos de fondos futuros y los vamos a, obviamente para que sean comparables, y no comparar peras con manzanas, al determinar el valor del proyecto, tenemos que comparar cosas que son homogéneas. Es decir, no podemos comparar los pesos del día de hoy con pesos de diciembre de 2020 con pesos de junio de 2030, por ejemplo. Entonces, para que sean medibles y que sea realmente posible la elección entre uno u otro proyecto de inversión alternativo, tenemos que llevar esos flujos de fondo que los tenemos en el futuro. Recuerden de que estamos en la etapa de preinversión, analizando todas las cuestiones inherentes a, si se quiere, una especie de presupuestación del futuro. Entonces, vamos a trabajar con el concepto del valor de dinero en el tiempo. Este concepto se utiliza para determinar el valor futuro del dinero invertido hoy o el valor presente del dinero que se ha de recibir en algún momento futuro. Intervienen principalmente, ¿por qué decimos que no es lo mismo un peso hoy que un peso de diciembre de 2020? Porque existen 2 principales factores que intervienen. Uno, la tasa de interés, y otro, el efecto inflacionario. Es decir, de que si ese inversor es razonable en su pensamiento, va a preferir recibir un peso el día de hoy que un peso de diciembre del 2020, porque él podrá hasta diciembre colocar ese peso en otra inversión y obtener una tasa de interés. Y a su vez está el concepto de inflación, que es el aumento generalizado de los niveles de precios en el mercado. Entonces, bajo esas 2 lógicas, digamos, entendemos de que le damos sentido al concepto de valor de dinero en el tiempo. La determinación del valor presente del efectivo que se ha de percibir en periodos futuros se llama descuento de flujo de efectivo. Para ello se emplea la tasa necesaria de recuperación, que es la tasa mínima aceptable de recuperación en una inversión. La TNR, la tasa necesaria de recuperación, es la recuperación que la organización podría esperar recibir en otro lado para una inversión de riesgo comparable. A esa tasa también se la llama tasa de descuento, costo de capital o costo de oportunidad del capital. En este caso, en el desarrollo de esta materia, no pretendemos desarrollar la determinación de esa tasa, lo que sí vamos a trabajar obviamente con ella desde el punto de vista de que siempre va a ser dato y nos va a servir para aceptar o rechazar un determinado proyecto de inversión. Entonces vamos a empezar a adentrarnos en el análisis de cada uno de los métodos para la evaluación de proyectos de inversión alternativa.
El primer método que vamos a desarrollar desde el punto de vista teórico es el valor actual o el valor presente neto. Decimos que que el valor presente, el valor actual neto es el valor presente del flujo futuro de fondos que arroja un proyecto, descontado a una tasa de rendimiento de capital que tiene la empresa o que pretende la empresa. Este es el método más utilizado en la práctica junto con la tasa interna de retorno porque tiene una serie de méritos que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo hacemos para, qué significa esta VAN, el resultado matemático de la aplicación del valor actual neto? Decimos que un VAN positivo indica que el retorno esperado sobre el proyecto propuesto es mayor que el costo del capital de la empresa. Por ende, vamos a aceptar la implementación de este proyecto de inversión, o en el caso de dos proyectos de inversión independientes que se están evaluando para determinar cuál implementar, vamos a ir por aquel que tenga un mayor VAN positivo. Un VAN negativo indica que el retorno esperado sobre el proyecto propuesto es menor que el costo de capital necesario. Y un VAN de 0 muestra que el retorno esperado sobre el proyecto es exactamente igual al costo de capital necesario. La tasa interna de rendimiento o la tasa interna de retorno es la tasa de descuento en la que el valor actual de los flujos futuros del proyecto es igual a 0, es decir, aquella tasa que hace el VAN sea igual a 0. Para determinar la TIR se utilizan calculadoras o programas de computadora que ingresando los flujos de fondos netos de cada periodo determinan la tasa de rendimiento de esa inversión. Pero si no contamos con estos recursos, el cálculo de la TIR por tanteo puede proporcionar una respuesta. Esto es lo que yo quiero preparar para mañana. Como primera medida, resolver un ejercicio de forma manual utilizando la fórmula para la VAN y para la TIR de manera completa, para que vean cuál es la complejidad del desarrollo manual de este tipo de fórmulas. Pero, como contrapartida, digamos, tenemos herramientas como las planillas de cálculo, en este caso la más utilizada es Excel, que lo hacen de manera automática con una pequeña fórmula en la cual lo único que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles son los comandos a ingresar y cuáles son los atributos que la fórmula tiene y nada más. Entonces, lo que yo quiero hacer mañana es contrastar con ustedes la resolución de un caso de manera manual con la resolución de un caso a través de la utilización de planilla de cálculo. Otro método para evaluar proyectos de inversión alternativos es el periodo de recuperación. Este método de recuperación mide el tiempo necesario para recuperar en forma de ingresos netos de efectivo las utilidades monetarias netas invertidas en un proyecto. Conforme a este método, las empresas con frecuencia escogen un periodo de corte. ¿Cómo funciona este método? Lo que pretende es determinar en cuánto se recupera la inversión inicial, es decir, en cuánto tiempo uno, a través de la determinación de todos esos flujos de fondos, llega a determinar cuándo recupera la inversión. Este método de periodo de recuperación, lo único que le importa es en cuánto tiempo recupero la inversión inicial. Pero el análisis, una vez determinado, lo recupero en 57 semanas, lo recupero en 3 años a la inversión inicial, lo contrasto con un periodo de corte que previamente la organización determinó para ver si es aceptable o no. Es decir, la organización previa
al desarrollo completo del proyecto de inversión, determina de que va a aceptar aquellos proyectos que le permitan recuperar el capital invertido en no más de 24 meses, por ejemplo, en 2 años. Entonces, una vez realizado todo el análisis de estos flujos de fondos, llegamos a la conclusión de que la inversión se recuperó en 28 meses, un poco más. Entonces, en función al periodo de corte fijado previamente por la organización, se desecha ese proyecto de inversión. Pero ¿qué pasa? No analiza, el análisis es acotado, no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y a su vez no tiene en cuenta qué sucede a partir de ese periodo de recuperación. Si se genera con mayor velocidad un incremento de los flujos positivos, si empieza a tener pérdidas, si nunca los recupera, es bastante acotado el análisis de este método. El método de recuperación destaca la liquidez y provee a las compañías mayor flexibilidad. Al igual que los métodos de flujo de efectivo descontados, la determinación de los flujos netos está referidamente solo a los ingresos y a los egresos de efectivo. Y acá vemos las desventajas. Se olvida del valor dinero en el tiempo, que era lo que yo les comenté anteriormente, y se olvida de la rentabilidad del proyecto. Es decir, solamente presta foco a la velocidad de recuperación de la inversión inicial. La tasa de retorno o rendimiento contable es el último método que vamos a ver, es el cuarto método, y este consiste en la medida contable de ingreso que generará el proyecto, dividida en la inversión inicial neta, medida también en términos contables. Siempre serán preferibles los proyectos con la tasa de rendimiento contable más elevada. Este método es la medida contable del ingreso que generan los proyectos, dividida en la inversión inicial neta, medida también en términos contables. Siempre serán preferibles los proyectos con tasa de rendimiento contable más elevada. Ya lo vamos a ver en la práctica. En el día de mañana vamos a hacer un caso evaluado con los 4 diferentes métodos. Decimos que es un método sencillo y fácil de comprender. La ventaja se presenta respecto al método de recuperación es que toma en cuenta la rentabilidad, pero a diferencia del BAN y la TIR, no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Le hago una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos con estos métodos hoy en día, por ejemplo, con los niveles de inflación que hay, para armar los flujos de caja y descontar, digamos, a la tasa? ¿Cómo, digamos, sería un problema o queda como muy el análisis del proyecto de inversión? ¿Cómo hacer para que sea bueno, digamos, el método, o que refleje en realidad si el proyecto es viable o rentable? La verdad que son, a mi entender, uno de los peores métodos. El periodo de recuperación es bastante acotado, su análisis no tiene mucho sentido de ser en la práctica. Como te digo, es un indicador más. ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión inicial? O sea, es bastante sesgado. No tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y tampoco la rentabilidad. Y su periodo de análisis, si se quiere, termina en la determinación de cuándo se recuperó la inversión inicial. No ve más allá de qué pasa en el periodo N+1, suponte, si los flujos de fondos siguen siendo positivos, si sigue siendo rentable, si empieza empiezan a ser positivos de manera exponencial o si siguen siendo positivos pero se ameseta. Y la tasa de retorno o rendimiento contable, en la práctica actual, nosotros en el estudio no la estamos usando. Depende del cliente. Si es un cliente nuevo al cual nosotros no le hicimos la contabilidad de años anteriores y no sabemos bien cuáles son las hojas de cálculo y cómo está planteado cada uno de
digamos, de la determinación del costo inicial, digamos, de todos los factores intervinientes dentro del balance, directamente no lo utilizamos. Y nos pasó en un cliente relativamente viejo que quería abrir una nueva unidad de negocio, o sea, una sucursal del mismo rubro, pero bueno, ahí sí teníamos datos contables confiables. Ya contás con información, digamos. Y ten en cuenta de que hace poco, hace un periodo y medio fiscal, 2 periodos fiscales, que recién la FAP se habilitó el ajuste por inflación en los estados contables. Entonces, si tenés datos viejos o más para atrás, en los cuales los balances no estaban expresados, o sea, no se permitía el ajuste por inflación, sí, sin lugar a dudas que lo podés hacer al método, pero lo que la información que te va a dar no tiene sentido, o sea, no tiene no es confiable. Entonces, y otra, generalmente se usa la VAN, la TIR y 2 más que se los podría agregar a ustedes, nosotros los usamos. En realidad no tienen mucho sustento teórico, si se quiere, pero sí mucha aplicación práctica, también relacionado al mantenimiento, o sea, a la relación de los flujos de efectivo, tiene en cuenta el valor de dinero, el tiempo, y va mechando. Todos tienen sus pros y sus contras, todos los métodos. Lo que nosotros recomendamos es hacerlos a todos, o sea, evaluar por todos y también, esto estamos hablando desde el punto de vista cualitativo. Hay otros métodos que contemplan cuestiones cualitativas, pero acá estamos hablando de cuantitativo. Cuantitativo, sí. Claro, cuantitativo y por ahí muchas veces tiene importancia la opinión del mismo empresario. Uno sale con todos los libritos bajo el brazo de la facultad, pero el empresario en la praxis, en el día a día, genera como una mirada, una visión mucho más abierta, más acabada que por ahí la nuestra, que el que no tiene mucha práctica, el que no tiene calle, totalmente. Se nota de que es medio cuadradito desde el punto de vista teórico, pero bueno, en definitiva, en el campo real, la evaluación se hace todos los indicadores habidos y por haber, y también se tiene en cuenta la opinión del empresario, se tiene en cuenta la experiencia de competencia o de algún caso práctico que pueda existir en internet, del cual vos te puedas valer, entendiendo de que sean situaciones similares, que el mercado sea parecido, digamos, que se pueda no traer un enlatado de otro lado, pero que se pueda tener en cuenta eso. Profe, la última, ligada a eso, digamos, en el tema, en el criterio de la VAN o el método de la VAN, la tasa que se va a descontar sería una tasa que ya el empresario o el que va a hacer el proyecto la tiene que traer él, o por ejemplo, desde el estudio ustedes ya tienen una tasa de algún bono, de algún plazo fijo, tienen alguna... Sí, es una mezcla de todas. Si bien es difícil de leer, pero si te interesa cómo se determina esa tasa, el doctor Ponzo Florimonte, el profe de Rafa. Sí, su tesis de la maestría, del MBA, no del doctorado, lo hizo sobre cómo se determina el costo de capital. Es muy complejo, multifactorial, es como matemática bastante avanzada, pero hay fórmulas mucho más simplificadas, obviamente, que dan que hay un margen de error más amplio del que pueda llegar a tener él, pero sí, es todo eso, interviene desde el costo al cual vos te financiás con los proveedores,
las herramientas financieras a las cuales vos puedas acceder en función a la adversión al riesgo, ¿no?, que tenga el cliente. Hay algunos clientes que vos los sacas de plazo fijo y se mueren. Hay otros que, bueno, tienen una propensión al riesgo un poquito más interesante, que ya tienen algún ejercicio en compra de bonos o de títulos y acciones, que son muy pocos acá en Catamarca. Entonces, funciona eso, tenés en cuenta la inflación, el costo al cual te financias con los proveedores, el costo de tu capital propio, es decir, ese sí lo fija el empresario, es decir, bueno, mira, funciona un análisis X, yo determino de que la rentabilidad del negocio, o sea, yo pongo plata en este negocio, pero yo quiero que me rinda tanto, o sea, mi expectativa es tanto. Claro. Una ponderación de todo eso y de la estructura de tu financiamiento, en definitiva, si es por capital propio o si te fondeas, digamos, apalancando en cuenta corriente con los proveedores, todo eso termina determinando el costo de capital. No es muy lineal la determinación de ese costo, no es ni siquiera a nivel de una carrera de grado, para mí. O sea que tranquilamente, por ejemplo, uno le puede decir y le fija yo quiero o pretendo un 20% de retorno o de ganancia y ya fijo eso sin analizar otras variables. ¿Se puede tomar así o no? Si se lo dice el empresario, por ejemplo, el que va a hacer la inversión. Y bueno, serían más responsables desde el punto de vista profesional tratar de indagar por qué determina ese 20% y tratar de ayudarlo a ver si él no está viendo cosas que uno sí. Hoy el 20% en la Argentina es nada, digamos. Por eso estamos viviendo un periodo, ya te digo, hace 8 años, que es bastante complicado producir. O sea, no estamos hablando solo del comercio, del comprar y vender. O sea, el producir en la Argentina es bastante difícil por eso, porque sentado desde el pie de tu cama, el año pasado tenías plazos fijos de 74% anual. Entonces, hubo una política en los últimos años que favoreció la pata financiera, si se quiere, y eso indirectamente desprotege la pata de la producción. Entonces, pedir fíjate hoy la tasa que te ofrece un plazo fijo en el Banco Nación, creo que anda en el 22%, o sea, nada. Te prestan, negativa. Sí, claro, te prestan al 36%, o sea, hoy con la expectativa futura es ideal para salir a endeudarse. En función a eso, bueno, obviamente tener claro si tu panorama, si tu empresa va a seguir viva después de esto. Más de uno se muere en el camino del COVID-19, pero bueno, más o menos es eso. Yo en la realidad, o sea, independientemente de exponerles a ustedes el contenido teórico que propone el programa de la materia, es eso. En la práctica es una... A mí me gustó, de hecho, si se quiere, en la repartida de temas para dar del segundo parcial, yo pedí este capítulo porque le tengo aprecio, porque, como les dije al inicio de la clase, es una salida laboral bastante interesante. No muchos la ven, generalmente uno apenas se recibe empieza a liquidar impuestos y a hacer recibos de sueldo, digamos, liquidar la parte laboral, y toda esta parte de administración de todo lo que es esta moneda de dos caras, que de un lado está la parte financiera y de otro lado está la contabilidad gerencial. Esa parte ese mundo de los negocios es
si se quiere, una beta profesional no muy explorada acá en Catamarca. La evaluación, formulación de proyectos, particularmente a mí, me dio muy, muy buenos resultados. El último método que estábamos viendo, el método de tasa de retorno contable, es el más sencillo de todos, fácil de comprender. La ventaja que presenta respecto al método de recuperación es que toma en cuenta la rentabilidad, pero a diferencia de BAN y la TIR, no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Cerramos la clase diciendo de que una vez determinado cuál va a ser el proyecto de inversión que vamos a ejecutar, sigue el seguimiento y el control, que una vez que determinamos o damos la puesta en marcha del proyecto, se realiza un seguimiento del desempeño. Hay muchas cosas que se presupuestan, que se suponen, que se infieren. Entonces esas variables, digamos, son las que tenemos que ir controlando, de que se vayan dando como nosotros lo presupuestamos originalmente, para ver que concomitantemente, digamos, en el desarrollo del proyecto, si hay un cambio sustancial, no me altere obviamente que ya no vamos a poder hacer nada porque ya tomamos la decisión y ya estamos en el momento de implementación del proyecto. Pero si vemos que hay algún factor que ha cambiado de lo originalmente considerado y que pueda llegar a hacer cambiar de parecer, lo tenemos que tener muy presente. Entonces se tienen que dar estas auditorías que comparen las proyecciones realizadas en el momento de elaboración con los resultados reales que se van teniendo en la ejecución.